Hola, aquí estamos en la primera parte de la lección 56 del curso de álgebra intermedia. En esta lección empezamos a cubrir el quinto tema del curso, que se titula Sistemas de ecuaciones lineales. Yo también diría que con esta lección y con este tema comenzamos la segunda mitad del curso de álgebra intermedia. Y comenzamos con esta definición que quiero que oigan cuidadosamente cómo lo leo. Un arreglo de ecuaciones en la forma a sub 1, 1, x sub 1 más a sub 1, 2, x sub 2 más a sub 1, 3, x sub 3, etc. Hasta llegar a sumar a sub 1, n, x sub n igual a b sub 1, a sub 2, 1, x sub 1 más a sub 2, 2, x sub 2, etc. Hasta llegar a sumar a sub 2n, x sub n igual a b sub 2. Y así seguimos hasta llegar a la última ecuación que dice a sub m1, x sub 1 más a sub m2, x sub 2. Y así se sigue hasta llegar a que es igual a b sub m. Fíjense cómo fue que yo leí esto. En particular, esas variables a's. Aquí tengo a y un suscrito que tiene dos unos. Sin embargo, yo no leí eso como a sub 11, sino a sub 1, 1. Si yo hubiese querido que se leyera a sub 11, hubiese escrito eso así. A sub 11, con los dos unos bien pegaditos, ¿verdad? Fíjense que hay que tener cuidado de esos suscritos de las a's, escribirlos con cierta separación, ¿ves? Para que se lea cada dígito, cada numeral de estos diferentes, o sea, separado. A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 2, 2, A sub 2, 3, etc. Recuerde que cuando estudiamos y definimos los suscritos en el álgebra elemental, dijimos que el uso de los suscritos era para identificar y ordenar. Pues fíjense cómo este doble suscrito de esas variables a's me ayudan a ordenarlas e identificarlas. Si usted se fija en la primera ecuación, el primer suscrito de esas variables a's es 1. En la segunda ecuación, el primer suscrito de esas variables es 2. En la tercera es 3, etc. Hasta que llegamos a la ecuación número m. Porque fíjense que el primer suscrito es m. Así que ese primer suscrito de ese doble suscrito de las variables a's me indica en qué ecuación del sistema, de qué ecuación de ese arreglo está esa variable a. Fíjense que entonces el segundo suscrito me indica en qué término de esa ecuación está. Este me indica que está en el primer término, ¿ves? Este también me indica que esa a sub 2, 1 está en el primer término de la segunda ecuación. Este segundo suscrito, 1, en la tercera ecuación me dice que ese está en el primer término, etc. ¿Se fijan? Fíjense que aquí las a's que están en el segundo término tienen todas el segundo suscrito igual a 2. Las a's que están en el tercer término, 1, 2, 3 de esas ecuaciones, 1, 2, 3, el segundo suscrito me dice que es 3. ¿En qué término de la ecuación número que dice aquí está esa a? Así es que esos suscritos me dicen en qué ecuación y en qué término están esas a's. ¿Ves? Ese es el uso del doble suscrito ese. Bueno, pues ya que hemos visto cómo es que se lee eso y qué significa yo he leído eso de esa manera, dice que ese arreglo de ecuaciones escrito de esa forma se llama un sistema de m ecuaciones, porque fíjense, repito, la ecuación número 1, todos los primeros suscritos de la a es 1, la ecuación número 2, la ecuación número 3, hasta que llega a la ecuación número n. Pues hay n ecuaciones lineales con esas n incógnitas. Porque dice aquí, identifican esto, que la x1, x2, etc. hasta xn son números reales. Así que esas van a ser las llamadas incógnitas. Y son n, mire, la primera, la segunda, etc. hasta llegar al número n incógnitas. Esas son las incógnitas de esas ecuaciones. O sea que estas variables a's y estas variables b's no son incógnitas, no van a ser variables a pesar de que están representadas por letras. Van a ser números fijos, que vamos a definir ya mismo, ¿verdad? Bien, escrito, dice además, en la forma estándar. Ya vamos a ver qué quiere decir eso que está escrito en la forma estándar. En este ahora sistema de m ecuaciones lineales con esas n incógnitas escrito en la forma estándar, a esos números, a esas variables a sub 1, 1, a sub 1, 2, a sub 1, 3, etc. La primera, la segunda, la tercera, hasta llegar a la última, a sub mn, son números reales fijos, o sea, constantes. A pesar de que son representados por estas variables, representan números específicos, llamados los coeficientes del sistema o los coeficientes numéricos del sistema, claro, de ecuaciones. Y a estos otros números, b sub 1, b sub 2, hasta llegar al b sub m, ¿verdad? Fijos, son números reales también fijos, otras constantes.
números específicos que se llaman las constantes del sistema de ecuaciones o los términos constantes del sistema, ¿verdad?, de ecuaciones. Bien, pues ahí tenemos la explicación de lo que dice esa definición. Recuerde copiarlo, ¿verdad? Si tiene que dar la pausa, lo hace, lo copia y vamos a ver aquí ejemplos en donde vamos a ilustrar esos conceptos. Fíjense que otra cosa antes de seguir, dice que son ecuaciones lineales, porque como las incógnitas son las x, y si usted se fija, todas esas x, la de primera, la segunda, la tercera, hasta la última, en todas las ecuaciones aparecen elevados a la potencia 1. Y cuando usted tiene así una ecuación polinómica, ¿verdad?, de grado 1, se dice que es una ecuación lineal o de primer grado. Así que podríamos haber dicho también que es un sistema de n ecuaciones de primer grado, pero para hacerlo más corto se dice lineales. Bien, pues fíjense que aquí tenemos un sistema de cuántas ecuaciones, 1, 2, 3, con tres incógnitas que claramente son la x, la y y la z. X, y, z. Otra cosa, antes de seguir. ¿Por qué eso de que está escrito en la forma estándar? Que dijimos que lo íbamos a explicar ese detallito, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que está en la forma estándar? En la forma estándar dice que lo que significa es que si usted lo tiene escrito así, como fíjense la característica principal, los términos que tienen a las incógnitas x1, x2, x3 hasta llegar a la x sub n aparecen todos en el lado izquierdo. Y los términos que no tienen a las incógnitas, que son los términos constantes, aparecen en el lado derecho. Y además fíjese que las incógnitas en todas las ecuaciones aparecen en el mismo orden, la primera, la segunda, la tercera, hasta llegar al número n. La primera, la segunda, la tercera, etcétera, hasta llegar al número n en todas las ecuaciones. Pues mire, en este sistema de ecuaciones, que son tres ecuaciones, con tres incógnitas x, y, z, lineal, porque fíjese que esas incógnitas x, y, z en todo momento aparecen elevadas a la potencia 1, y que está escrito en la forma estándar, porque fíjese que los términos que tienen a las incógnitas aparecen en el lado izquierdo, y los términos que no tienen a las incógnitas aparecen en el lado derecho. Y más que eso, las variables, las incógnitas, aparecen en el mismo orden siempre. En la primera ecuación la x, la y y la z. En la segunda ecuación la x, la y y la z. En la tercera ecuación, fíjense que aparece la y y la z, que está en el orden que aparecen la y y la z en las otras, pero no aparece x. Pero usted puede pensar que aparece la x, lo único que tiene un coeficiente, un coeficiente numérico 0. Así que sí, podría pensar que aparece la x, que no hay ninguna, la y y la z. Así que sí está en forma estándar, por eso lo indicamos aquí. Es un sistema de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas, escrito en forma estándar. Pues si usted lo tiene escrito en forma estándar, puede identificar todos los elementos estos de que hemos hablado aquí, ¿verdad? Los coeficientes numéricos, las constantes, las variables, etc. Mire, el A sub 1, 1 en ese sistema quiere decir el coeficiente numérico en la primera ecuación para la primera incógnita, que ya sabemos que es la x. Pues mire, en la primera ecuación, para la primera incógnita, el coeficiente numérico es 3, por eso ya decimos que el A sub 1, 1, mire, es 3. El A sub 1, 2 quiere decir el coeficiente numérico en la primera ecuación para la segunda incógnita, dice que es negativo, efectivamente, mire. En la primera ecuación para la segunda incógnita, que es la y, fíjense que el coeficiente numérico es negativo 2. El A sub 1, 3, el coeficiente numérico en la primera ecuación para la tercera incógnita es 1, mire. En la primera ecuación para la tercera incógnita, que es la z, el coeficiente numérico aquí no está escrito, es un 1. El A sub 2, 2, el coeficiente numérico en la segunda ecuación para la segunda incógnita dice que es 4. Efectivamente, el coeficiente numérico en la segunda ecuación para la segunda incógnita, que es la y, es 4. ¿Lo ves? El coeficiente numérico en la tercera ecuación para la primera incógnita dice que es 0. Efectivamente, el coeficiente numérico en la tercera ecuación para la primera incógnita, que sería la x, al no aparecer, es 0. El coeficiente numérico A sub 3, 2, que es el coeficiente numérico en la tercera ecuación para la segunda incógnita, es 2. La segunda incógnita, que a pesar de que aparece como la primera, es y. Recuerde que la primera es la x, la segunda es la y. Así que la sub 3, 2 es 2. El b sub 1, la constante de la primera ecuación, es negativo 1. El b sub 2, el término constante de la segunda ecuación, es 0. El b sub 3, el coeficiente numérico de la tercera ecuación, es 3. La x sub 1, la primera de las incógnitas, es la x. La x sub 2, la segunda de las incógnitas, es la y. Y la x sub 3, la tercera de las incógnitas, es la z. Así que tenemos identificadas algunas, casi todas, los elementos, ¿verdad?, los componentes de ese sistema de ecuaciones lineales, de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas, que está escrito en forma estándar. Fíjense en este segundo ejemplo. Aquí tenemos un sistema de dos ecuaciones lineales, porque fíjense que las incógnitas, que son la x y la y, ¿verdad?, aparecen elevadas a la 1. Yo voy a borrar aquí esta y. ¿Sí? Esa y. O sea que sería
3x menos 5 igual a 30y, 2y menos 5x igual a 1. Es un sistema de dos ecuaciones lineales, ¿verdad?, con dos incógnitas, la x y la y, pero fíjese que no está escrito en la forma estándar. ¿Por qué? Porque fíjese que la primera ecuación en particular, uno de los términos con las incógnitas aparece en el lado derecho, y para hacer forma estándar tiene que estar en el lado izquierdo. Y más que eso, el término constante, el término que no tiene incógnita en cada ecuación, debe estar, fíjense, en el lado derecho, ¿verdad?, en el lado derecho de cada una de las ecuaciones, y este negativo 5, que sería un término constante, aparece en el lado izquierdo. Así que esta ecuación no está escrita en forma estándar, esta sí, tiene una incógnita, otra incógnita y la constante, ¿verdad? Así que yo lo voy a reescribir en forma estándar, como tal, ¿verdad? Vamos a continuar acá. Bueno, para escribirlo en forma estándar, tengo que tener este término que tiene incógnita en la primera ecuación en el lado izquierdo y este término que es constante en el lado derecho, así que lo transponemos. Y entonces ustedes dirán, ¿dónde colocaremos este término acá? Pues mire, como da la casualidad que la segunda ecuación ya lo tenemos como debe ser en forma estándar y la primera incógnita es la y, pues este término cuando yo lo transponga al lado izquierdo lo voy a poner en primera posición para que me quede ordenado. Recuerden que otra característica del sistema escrito en forma estándar es que las incógnitas que están en el lado izquierdo estén siempre en el mismo orden. Repito, como en la segunda ecuación ya tenemos el orden y, pues este término lo voy a poner en primera posición para que quede también la y primero y la x después, ¿eh? Así que al transponer 30y al primer lado se convierte en menos 30y más ese 3x que está en el lado izquierdo y el negativo 5 que estaba en el lado izquierdo lo transponemos al lado derecho para que sea el término constante, porque es el término constante de esa primera ecuación y al transponerlo cambia de signo, ¿no? Y la segunda ecuación es 2y menos 5x igual a 1. Bien, ya lo tenemos escrito en forma estándar, ¿verdad? Vamos a identificar todas las partes. ¿Cuál es el coeficiente numérico en la primera ecuación para la primera incógnita que es la y? Pues en la primera ecuación, para la primera incógnita que es la y, el coeficiente numérico es negativo 30. ¿Cuál es el coeficiente numérico en la primera ecuación para la segunda incógnita? Pues en la primera ecuación, para la segunda incógnita, el coeficiente numérico es 3. ¿Cuál es el coeficiente numérico en la segunda ecuación para la primera incógnita? En la segunda ecuación del sistema para la primera incógnita que es la y, el coeficiente numérico es 2. ¿Y cuál es el coeficiente numérico en la segunda ecuación para la segunda incógnita? Pues en la segunda ecuación para la segunda incógnita que es la y, el coeficiente numérico es negativo 5, ¿verdad? Bien. ¿Cuál es la constante en la ecuación 1? Pues 5. ¿Cuál es el término constante en la ecuación 2? Pues el 1. ¿Cuál es la primera de las incógnitas de ese sistema? Pues la primera de las incógnitas es la y. ¿Cuál es la incógnita segunda? Pues la que aparece en segunda posición es la x. Y ahí tenemos identificado todos los elementos. Fíjense la importancia de escribirlo en forma estándar. Porque si usted no lo escribe en forma estándar, a lo mejor piensa que el A sub 1, 1 es el 3. Y entonces el A sub 2, 1 piensa que es el 2. Y sin embargo, este coeficiente de la x y este coeficiente de la y, ¿ves?, deben estar en el mismo orden siempre, ¿verdad? Y a lo mejor piensa que el A sub 1, 2, el coeficiente numérico de la segunda, la primera ecuación para la segunda incógnita, piensa que es negativo 5. Cuando este es el término constante, se fijan. Así que eso es bien importante que para usted poder identificar estas cosas antes tenga su sistema escrito en forma estándar, ¿ok? Muy importante eso. Bueno, ¿qué querrá decir? ¿O qué será la solución de un sistema de ecuaciones? Bueno, cuando en el álgebra elemental estudiamos ecuaciones con una incógnita, dijimos que la solución de un sistema, de una ecuación lineal o la que fuera, de una sola incógnita, era buscar el valor de la incógnita que hacía cierta o satisfacía a la ecuación, ¿verdad? Y para eso describíamos dos conceptos: el concepto del conjunto de sustituciones, que son los valores que puede tomar la incógnita de la ecuación, y el conjunto de solución, que es los valores de ese conjunto de sustituciones que definitivamente hacen cierta a la ecuación que nos daban, si es que había solución. Puede ser que no haya solución en el conjunto de sustituciones, ¿verdad? Y entonces vimos cómo hacíamos, ¿verdad? Cómo hacíamos para buscar la solución. Presentamos el conjunto de sustituciones y sustituíamos los valores del conjunto de sustituciones a ver cuál o cuáles de ellos satisfacían
o hacían cierta a la ecuación, si es que había alguna solución, o raíz también se le llamaba la solución, ¿verdad? Bueno, pues eso mismo ocurre aquí, ¿verdad? Si resolver, buscar la solución de un sistema de ecuaciones significará buscar valores de las incógnitas del sistema que hacen ciertas a todas las ecuaciones del sistema simultáneamente, ¿ok? Ajá. Valores de las incógnitas del sistema que hacen cierta a todas las ecuaciones de ¿verdad? Del sistema simultáneamente. Al mismo tiempo, todas a la vez. Bien. Pues para eso tenemos que tener un conjunto de sustituciones para las incógnitas, ¿verdad? Para ello tienen que proveer para hallarlas. Para hallar esos valores, ¿verdad? Nos tienen que dar un conjunto de sustituciones de cada incógnita del sistema para entre los elementos de esos conjuntos de sustituciones de las incógnitas, encontrar los valores que hacen cierta a las ecuaciones del sistema. Bueno, por ejemplo, mire, vamos a ver este primer ejemplo que dice 4x más 3y igual a 7 y 4x más y igual a 5. Y suponga que ese sub 1, que es este conjunto compuesto por estos valores, 2, negativo 1, 1, 4 y 0, es el conjunto de sustituciones de X de la incógnita, que dicho sea de paso, fíjese que este es un sistema de dos ecuaciones lineales, porque las incógnitas que son X y Y, con esas dos incógnitas X y Y, están elevadas a la potencia de 1, escrito en forma estándar, ¿verdad? Los términos con las incógnitas están en el lado izquierdo, los términos constantes a la derecha, y esos términos que tienen las incógnitas en el lado izquierdo las tienen en el mismo orden, X, Y, X, Y. Bien. Y ese sub 2 es el conjunto de los siguientes valores: 1, 0, negativo 1, negativo 11, perdón, y negativo 3. Ese es el conjunto de sustituciones de la incógnita Y. Bueno, pues yo voy a tener que tomar valores de la incógnita permitidos para la incógnita 1, que son estos que están aquí, y valores permitidos de la incógnita Y, que son estos que tenemos acá, y sustituir, ¿verdad?, en las ecuaciones del sistema hasta encontrar una pareja de valores que me haga cierta a las dos ecuaciones a la vez, me satisfaga a las dos ecuaciones a la vez. Bien, pues entonces, fíjense que yo tengo que formar parejitas de valores, uno tomado aquí y uno tomado acá. Un valor para la X, porque estos son los valores que se le permiten a la X, y un valor para la Y, porque estos son los valores que se le permiten a la Y, ¿verdad? De manera que cuando yo sustituya la ecuación me satisfaga. Pero ¿cómo voy a formar esas parejitas de valores?
uno tomado en el conjunto S1 y uno tomado en el conjunto S2. Miren a ver si ustedes recuerdan de su álgebra elemental una operación entre conjuntos que se llamaba el producto cartesiano de dos conjuntos. Y recuerde que al formar el producto cartesiano de dos conjuntos, si no recuerda lo que pasa en su cuaderno de álgebra elemental, verá que usted formaba unas parejitas que se encerraban entre paréntesis y se separaban por comas, unas parejitas de valores, uno tomado en uno de los conjuntos que se estaban multiplicando cartesianamente y el otro que se tomaba en el segundo, que se estuviera multiplicando cartesianamente, ¿verdad? Y esa sería una forma fácil de determinar las posibles parejas de valores, ¿verdad? Así que vamos a recurrir a esa operación. Recordamos el producto cartesiano de dos conjuntos. Por ejemplo, vamos a coger el producto cartesiano de S1 de este conjunto, que es el conjunto de sustituciones de la incógnita X, cruz S2 por S1, ¿verdad? Y recordamos y le repetimos que se formaban unas parejitas que usted las encerraba entre paréntesis, unas parejitas de valores que nos separaban por coma, ¿verdad? Otra parejita encerrada entre paréntesis separada por coma, en donde el primer componente de cada parejita se escogía del conjunto S1 y el segundo componente de cada parejita se escogía del conjunto S2, del segundo que se estaba multiplicando cartesianamente. Y nosotros lo hicimos lo siguiente, mire, pues para formar todas esas posibles combinaciones, empezamos, cogemos el primer elemento del primer conjunto que se está multiplicando cartesianamente y lo combinamos con todos los elementos del segundo conjunto que se está multiplicando cartesianamente, ¿eh? Así que aquí yo formaría estas parejitas siguiendo ese consejo: 2 con el 1, 2 con el 0, 2 con el negativo 11 y 2 con el negativo 3. Entonces, ya que terminamos de combinar el primer elemento del primer conjunto con todos los elementos del segundo conjunto, vamos al segundo elemento del primer conjunto a combinar, para combinarlo con todos los elementos del segundo conjunto, ¿no? Así que sería negativo 1, 1, negativo 1 con el 0, negativo 1 con el negativo 11 y el negativo 1 con el negativo 3. Y así seguiríamos, ¿verdad? Ahora cogeríamos el 1 con todos ellos, el 4 con todos ellos, etc. Hasta que llegamos al último con todos ellos, y el último sería combinar el 0 con el negativo 3, etc. Hasta que lleguemos a combinar el 0 con el negativo 3. Y ahí tendríamos el producto cartesiano de esos dos conjuntos. Y fíjense que eso nos facilita para decir qué valores combinamos con qué valores. ¿Qué valores del primer conjunto, que son los valores que se le permiten a la X, se combinan con qué valores en el segundo conjunto, ¿no? Bueno, pues de ese producto cartesiano yo puedo escoger algunos valores, ¿verdad? Algunos pares ordenados de eso. Digamos que yo escojo este conjunto, lo voy a llamar S, que consiste de algunos, de todos esos pares ordenados que se han formado en ese producto cartesiano. E imagínense que son estos: el 2, 0, que está negro aquí, el 4, negativo 11 y el 1, 1. El 4, negativo 11, fíjese que no se ve entre los que formamos, ¿verdad? Pero debe estar entre estos que dijimos que así se sigue, porque fíjense que el 4 negativo 11 es una de las posibles combinaciones. El 4 del primer conjunto con el negativo 11 del segundo conjunto, ¿verdad? Y el 1, 1 también no aparece aquí, pero fíjense que es una de las parejas que se forma cuando yo tomo el 1 del primer conjunto con el 1 del segundo conjunto, ¿se fijan? Así que vamos a ver que yo escojo ese conjunto, y este va a ser el conjunto de sustituciones del sistema. Fíjense que estas son el conjunto de sustituciones de la X y este es el conjunto de sustituciones de la variable Y. Pero entre todas las posibles combinaciones que yo puedo hacer entre esos elementos y esos del primer conjunto y esos elementos del segundo, yo voy a escoger esas tres parejas de valores, ¿ves? Y eso es lo que se va a formar el conjunto de sustituciones. Será seleccionado, ¿verdad? Porque podríamos coger, digamos, otras parejas, ¿verdad? Digamos, podría coger el 2, 1, el menos 1, 0 y el 0 menos 3, ¿verdad? O podría coger cuatro parejas, esta y esta, ¿verdad? O podría coger nada más que dos, esta y esta, las que yo quiera, ¿eh?
Pero yo cogí ahora, de entre todas ellas, esas tres. ¿Ven? Ser el conjunto de sustituciones de nuestro sistema. Así que tal como yo hacía con ecuaciones de una sola incógnita, ¿verdad? De una sola incógnita, en donde una vez yo tenía el conjunto de sustituciones e iba a la ecuación y sustituía los valores que tenía el conjunto de sustituciones hasta que encontráramos uno, si había alguno, porque puede ser que el conjunto de solución que se llama sea nulo, ¿verdad? Que satisface, que hiciera cierta a la ecuación que nos daban. Pues ahora yo voy a tener que ir al sistema de ecuaciones y sustituir esos valores, esos dos valores en cada una de esas parejitas, esto el valor de la x y este el valor de la y, este el valor de la x, este el valor de la y, etc. Y ver cuál parejita de esos valores hace cierta a las dos ecuaciones que tenemos en el sistema, a la misma vez. Bueno, pero eso lo vamos a ver entonces en la segunda parte de esta lección, que comenzaremos ya mismito. Así que nos vemos ya prontito en ella.